Esperamos que hayan disfrutado de este rato de encuentro con otros participantes. Vamos esperando que vuelvan a sus lugares. Y les voy contando que hemos llamado a lo que sigue irreemplazablemente humanos. Nos toca reflexionar sobre el desafío de integrar la tecnología sin perder el foco en las personas y cómo debemos prepararnos para ello. Aguardamos a que estén acomodados. Los invitamos a acomodarse para poder continuar. Y como les contaba, hemos llamado a lo que sigue irreemplazablemente humanos. Nos toca reflexionar, como les venía contando, sobre el desafío de integrar la tecnología sin perder el foco en las personas y cómo debemos prepararnos para ello. El imperativo humano en la era de la tecnología es como denominamos las reflexiones de Mash Sack. Mash es Chief Learning and Research Officer de Accenture y de Accenture LearnVantage. Lidera la estrategia global de aprendizaje y el desarrollo de soluciones de capacitación en la era de la inteligencia artificial. Impulsa iniciativas de formación a gran escala con desafiantes programas de desarrollo de talento con foco en capacitación y transformación de capacidades. Desarrolló una sólida carrera académica como profesor en la Escuela de Ciencias de la Computación de Carnegie Mellon University, fundó el laboratorio Technology for Effective and Efficient Learning. Su trabajo se enfoca en el aprendizaje potenciado por la tecnología, la formación de talento a escala y el desarrollo de capacidades en entornos de innovación. Good morning. It's my pleasure and honor to be with you today. I'm coming to you from Accenture's New York City offices, where the NBA Finals will be playing tonight. And the first FIFA World Cup here will be a Group C match between Brazil and Morocco this weekend. And I want to offer you my best wishes for Argentina for a repeat of 2022 in Group J. Vamos, vamos, Argentina. Thank you for the opportunity to address the 29th ACT-Day annual meeting on this timely and important topic. The theme of this gathering, the essentials now, and the focus on what is irreplaceably human, could not be more relevant to the moment we are living through. We are in a period of unprecedented technological acceleration. Artificial intelligence is no longer a future concept. It is actively reshaping how we work, how we make decisions, and how organizations compete. But what makes this moment different is not just the power of the technology, it is the tension it creates. A tension between speed and reflection,
between scale and responsibility, between automation and human judgment. And that is what I want to focus on today. Let's start with the tension created by AI, speed and scale versus human depth. At Accenture, we see this very clearly across industries. AI is introducing speed and scale into every layer of work. It's compressing timelines, increasing expectations, enabling organizations to operate in ways were simply not possible before. But that same speed also creates pressure. Pressure on decision-making, pressure on leadership, pressure on organizations to act before they fully understand. And this is where organizations make a critical mistake. They assume that because AI can accelerate execution, it should also accelerate judgment. And that assumption is flawed. Because while AI operates at speed and scale, human judgment does not and should not. Judgment requires context. It requires interpretation. It requires responsibility. And in many cases, it requires us to slow down. Let's consider what AI and agents do exceptionally well. To be clear, AI, especially agent-based systems, is extraordinarily powerful. And we should be very precise about where that power lies. AI systems excel at processing massive amounts of data, recognizing patterns at scale no human team can match, executing tasks consistently and without fatigue, and exploring thousands of alternatives through simulation. This is not incremental improvement. This is a step change. In many organizations, what used to take weeks now takes hours. What required teams now requires systems. And increasingly, we're moving into a world of agents, systems that do not just respond, but actually act and make decisions. They plan, they execute, and they iterate. This is fundamentally changing the nature of work. But where does this automation through AI reach its limits? This is a critical point. There are clear limits to what automation can do. And those limits are not just technical, they're structural. AI struggles when the context is ambiguous, when the data is incomplete or misleading, or when the situation is novel, and where the trade-offs involve values, not just outcomes. And in the real world, especially in leadership and business, this is most of the work. This is where the conversation shifts. Because what remains is not just what humans can still do, it is what becomes more valuable because AI exists. So, what remains irreplaceably human? According to the framing in your materials, and very much aligned with how we think about this at Accenture, what remains irreplaceably humans includes four things: judgment, context, responsibility, meaning-making in complex and ambiguous situations. Let me expand on each. Judgment is the ability to decide under uncertainty, not when the answer is clear, but when it is not. Context is understanding the environment, the business context, the cultural context, the human context. Responsibility is owning the outcome, not just optimizing for efficiency, but standing behind the decisions you are making. And meaning making is perhaps the most overlooked. It's the ability to interpret what is happening, to connect the signals to the narrative, and then to decide on what matters. These are not soft skills, these are core capabilities for operating in an AI-augmented world. Let's discuss the shift to human plus AI plus agent fusion. So the future is not just human versus AI, it is humans working alongside agents. At Accenture, we think of this as a new unit of productivity. Not the individual, not the system, but both, a combination of humans and agents. A human working with a set of intelligent agents. We often describe this as a loop. AI informs, the humans through oversight decides, AI executes, and then the humans adapt. This is the new operating model. Organizations that understand how to design work around this model will outperform those who do not.
because the competitive advantage is no longer about having more people or more technology. It is about how effectively you combine them. So human skills, and especially judgment, become the differentiator in today's world. This leads us to a very important conclusion. In an AI-accelerated world, judgment-heavy work becomes more valuable, not less. This is counterintuitive for many organizations. They assume that as automation increases, human contribution decreases. In reality, the opposite happens. Routine work is automated. Execution is accelerated. And what remains and expands is work that requires interpretation, trade-offs, strategic thinking, and ethical consideration. In other words, judgment. So the question for leaders is no longer how do we automate work? It becomes how do we elevate judgment across the organization? What are the implications for learning and leadership? This is where learning becomes central because most organizations are still training for skills, but the future requires training for judgment. This is a fundamental shift. You do not develop judgment through content alone. You develop it through experience, practice, feedback, and exposure to ambiguity. This is why experiential learning becomes critical. This is where we can use simulation, real-world scenarios, and guided decision-making, and they matter now more than ever. And for the leaders, the shift is equally significant. Leadership is no longer about having the answers. It is about framing the right questions, creating the conditions for good decisions, ensuring accountability in a system where humans and AI are both acting. And importantly, it is about maintaining a human-centered perspective. Because as your conference theme highlights, organizations are communities of people. Technology must serve that, not the other way around. In closing, let us reflect on what was mentioned earlier, this human imperative. We are at a point where technology can do more than ever before. But that does not reduce the importance of the human. It increases it. Because everyone has access to the same AI tools. And the more powerful the tools become, the more important it is how we choose to use them and how we guide humans to use them. That choice is human. That responsibility is human. And that is why what is irreplaceably human is not diminishing. It is becoming the defining factor in today's world. So the challenge in front of us is not just how to adopt AI, it is to lead a way that ensures that technology amplifies human potential, strengthens judgment, and contributes to the common good. If we get that right, we will not just build more productive organizations, we will build better ones. Thank you. It is an honor to be with you today, and I wish you a very successful conference. Bye-bye. Thank you very much, Mash. Hope you can hear the applause. Para conocer de primera mano cómo se lleva adelante lo que acabamos de escuchar, invito a acompañarnos a Walter Abrigo y a Erika Reynoso. Ellos conversarán sobre las empresas y su desafío, la persona en el centro de la mano de Silvia Tenacinia, directora general argentina de Salesforce.
días a todos. Increíble lo que escuchamos recién. La verdad que nos dejó pensando. No sé si voy a cambiar todas las preguntas, me parece. Me parece bárbaro. Así que bueno, primero, gracias Agde por invitarnos. Voy a introducirlos. Arranco con vos, Erika. Erika es ingeniero industrial, líder empresarial especializada. Ese es Walter. Es People Director de Naranja X, donde lidera la estrategia de personas y la evolución digital del modelo operativo de la organización. Contás con más de 20 años de experiencia, muy joven, en transformación organizacional con foco en la cultura, liderazgo, desarrollo de talento y agilidad empresarial. Te especializaste en la atracción, capacitación y desarrollo de talento, liderando procesos de cambio en grandes organizaciones y entornos complejos. Formaste parte del área de recursos humanos de Banco Galicia durante más de una década y desarrollaste tu carrera también en Accenture, consolidando una visión integral de la gestión de personas y negocios. Impresionante. Gracias. Bueno. Y Walter, ingeniero industrial, líder empresarial especializado en innovación tecnológico y desarrollo constante. Soy socio y director de Santex, empresa global, y aparte Santex de Córdoba, así que es súper interesante. Empresa global de desarrollo de Córdoba que impulsa procesos de transformación digital para organizaciones de distintos sectores. Ingeniero industrial de formación y a lo largo de tu trayectoria promoviste el desarrollo de ecosistemas tecnológicos e emprendedurismo, fundando iniciativas como Incultex, orientado a la creación de startups tecnológicas y organizaciones como Technology with Purpose and AI League for Good, enfocados en la aplicación de la tecnología para la inclusión y el desarrollo sostenible. Y sos un participante activo en el ámbito académico, contribuyendo a la formación de líderes en negocio y tecnología. Bueno, bienvenidos. Gracias. Pero no soy cordobés, soy chaqueño. ¿Sos chaqueño? Ay, perdón, la empresa Santex, desde Córdoba. Bueno, yo me presento, Silvia Tenanacina, también especialista en tecnología y lidero Salesforce Argentina. Así que, bueno, increíble lo que escuchamos recién, ¿no? La verdad, esto de poder... Este panel se llama Irremediablemente Humanos, ¿no? Y podría ser que tenga una connotación como fuerte, ¿no? Irremediablemente humanos. Pero gracias a Dios que somos irremediablemente humanos, ¿no? Entonces, arranco con vos, Erika. En un mundo donde nos dominan los números, ¿no? Todo es número, número, número. Bueno, yo trabajo para una empresa americana, así que imagínense números. ¿Cómo hacemos para que el factor humano, para que la persona esté en el centro de los números? ¿Cómo hacemos para que lo irremediablemente humano no se pierda en los números? A ver, les cuento un poco cómo hacemos en Naranja X o cómo lo hacemos en nuestra compañía. Para los que no conocen Naranja X, igual algunos me hablaron en el break, algunos cordobeses infiltrados ahí por ahí que la conocen, y lo charlábamos también con Walter, más allá de que es chaqueño, vive en Córdoba. Es una compañía que hoy decimos es una fintech, que es la segunda fintech más usada de la Argentina. Tenemos 10 millones de usuarios. No parece lo que fue en su origen. Esta compañía se origina a partir de la amistad de dos personas en Córdoba, profesores de educación física, que deciden armar un pequeño emprendimiento de consignación de equipos de educación física para colegios, que termina siendo una tienda de ropa deportiva que importa las primeras zapatillas Adidas en Argentina, hace más de 50 años estoy hablando, llamada Salto 96, y que empieza a comercializar esos productos a los cuales muchas personas no podían acceder, y empieza a cuotificar esos consumos en un cartoncito de color verde, anotándole las cuotas que tenían para pagar esos clientes que no podían acceder a ese consumo, confiando en que la persona iba a pagar esas cuotas. Eso termina siendo una tarjeta de crédito, tarjeta naranja, que bueno, luego crece y se expande a nivel nacional en toda Argentina cuando pasa a formar parte del Grupo Financiero Galicia. ¿Por qué lo cuento? Porque esa compañía nace a partir de un vínculo. Y para nosotros, a partir de ese origen, esa cuestión del vínculo, de la amistad, de la conexión humana y de que la persona está en el centro de la estrategia es algo que
mantuvimos a lo largo de más de 50 años de reinvención y transformación. Y más allá de que la tecnología nos permitió escalar 3X nuestro negocio en la última etapa de cambio para transformarnos en lo que es hoy Naranja X, eso está en la esencia. ¿Y cómo hacemos para que siga en la esencia, ¿no? Esto de la persona en el centro no solo de la cultura, sino de nuestra estrategia? Porque tiene que ver con conectar con esas personas y con sus necesidades y generar soluciones, ahora digitales, ¿no? Pero que resuelvan esos problemas de la mejor manera posible. Es a partir de una fuerte conexión con ese para qué estamos de todo el equipo directivo y de toda la compañía. Y eso no se logra solamente poniendo un propósito en un cartelito, sino se logra estando permanente contacto con las personas reales, escuchando sus necesidades y generando esa conexión entre, hoy lo decía Paco también, ¿no? Esto de no hacemos productos, tratamos de conectar con esas necesidades y diseñar soluciones lo más personalizadas posibles para esa persona. La persona siempre en el centro de la estrategia. Ahí rescato una palabra, ¿no? Vínculo. No sé si están muy al tanto, pero en el tema de la AI, cuando uno despliega agentes de inteligencia artificial, obviamente los vincula, ¿no? Y eso se llama governance de los agentes. Pero hacemos gobierno de los agentes, pero no podemos establecer un vínculo entre ellos. Establecemos un vínculo de transmisión de data o de acciones, pero no un vínculo humano, ¿no? Y eso es una de las... Empiezo ahí a tildar, palabra, vínculo. Sí, y eso también es parte del diseño, ¿no? Porque uno trabaja en la construcción del vínculo. Nosotros decimos, bueno, no es que las personas naturalmente, incluso dentro de la compañía, van a construir vínculos de confianza. Para nosotros es un factor fundamental de la cultura y para eso invertimos tiempo y presupuesto. ¿Cómo hacemos para que un comité ejecutivo se conecte con las personas? Vamos a ver clientes, vamos a las sucursales, escuchamos 2 veces por semana a clientes reales en el contact center, a la persona. Me muero, ¿en serio hacen eso? Exacto, no es, y todos los colaboradores pueden entrar virtualmente 2 veces por semana, porque la mora no es un número, es una persona que no puede pagar su tarjeta de crédito y que necesita que le aumentemos el límite porque tiene un problema personal que lo cuenta. Eso genera empatía y eso genera que detrás del número nos conectemos con esa necesidad. Incluso dentro de la compañía, la construcción de confianza es imposible que se dé de una manera, digital. Hacemos retiros, no solo del comité ejecutivo, sino también del management ampliado, simplemente para conversar y construir vínculos. Nos dedicamos 3 días, 2 veces al año, a tener conversaciones de construcción de confianza, porque un equipo que tiene confianza juega de memoria, toma decisiones con velocidad y logra resultados extraordinarios, se transforma en un equipo de alto rendimiento. Eso es parte del diseño, no es que pasa de casualidad. Y eso es irremediablemente humano, como decíamos. Me encanta. Y tomo algún dato, y ahora vamos a vos, Walter, pero esto de seguir escuchando la voz del cliente, ¿no? Es muy común en las organizaciones que cuanto más arriba estemos, más lejos estamos de los clientes. Entonces, poder este contacto de que el comité ejecutivo vaya al contact center y escuche a un cliente enojado, que no pueda pagar, para seguir teniendo en el ADN es súper fuerte, súper fuerte. Sí, entender que detrás me pasó hace poco, fui a una sucursal, nosotros vamos a sucursales y hacemos etnografía, escuchamos al cliente, no es que vamos a visitar solamente a los colaboradores, y cuando vos, obviamente estás en HR, allá lejos, en Buenos Aires, y vas a una sucursal del interior y entendés que la persona va y plantea eso, ¿no? Que necesita un pequeño préstamo más y que necesita que le aumentemos ese límite crediticio, y entendés que es porque te cuenta el problema de que se le rompió el termotanque y no tiene otra opción para tener agua caliente. Entonces, cuando vos conectás con eso, realmente pensás el negocio de una manera distinta. Nosotros siempre hablamos de otra manera de hacer negocios y eso es irremediablemente, hay que estar cara a cara. Y es un círculo virtuoso, ¿no? Porque no es que, como me va bien, empiezo a escuchar al cliente. No, escucho al cliente y me va bien. Bueno, ahora porque si no, Walter, 2 mujeres te tocaron. Es lo peor que te pudo pasar. Estoy espectacular. Es lo peor que te pudo pasar. Bueno, a ver.
Te escuchamos decir por ahí, que, y lo voy a decir textual, el error no es usar AI, sino no definir cómo complementa su uso al equipo humano, ¿no? ¿Cuántas empresas en Argentina, en tu experiencia, lo están haciendo bien, ¿no? Digamos, y acá te pongo un paréntesis. Digamos, uno encara un proyecto de AI, la mayoría de las compañías, la mayoría, y más en este contexto de Argentina, para reducir costos. Y algo que estamos empujando algunas compañías de tecnología muy fuertemente que es para amplificar justamente la productividad humana. Entonces, ¿cómo lo ves vos eso en el mercado? Hay Santex desarrolla software y el 90% en realidad integramos software con gente y esas soluciones hoy están cruzadas por la inteligencia artificial. El 90% de los clientes están en América del Norte, con lo cual fue un proceso forzado desde hace 3 años lo que estamos viviendo hoy. O sea, forzado para bien porque nos mejoró en definitiva. Los informes de los modelos de frontera, como Anthropic o OpenAI, hoy uno lo puede ver hasta por país, por vertical, por industria, pero hablan de un 5% implementado, como lo mencionó el profesor recientemente, con agentes, y un 95% lo estamos usando inclusive dentro de las organizaciones, para mejorar un poco nuestra tarea cotidiana, pero no para reemplazar o para generar procesos complejos. Eso no está ocurriendo. Y no es porque no queremos, sino porque es un proceso que no tiene que ver con la tecnología, sino que es más bien cultural, organizacional. Por ejemplo, en esta historia de 3 años de abordar esta situación, pasamos por situaciones de un proceso de reskilling, o sea, que las personas adapten como puedan en el uso de inteligencia artificial en su cotidianidad. Y esto encontramos que hay distintas velocidades en ese grado de adopción. Entonces hay que armar distintos programas de cómo abordar a cada uno es decir, no es que hay una receta para toda la organización, sino que dependiendo del estadio, no solo el estadio, sino cómo la aversión al riesgo que tiene esa persona, la edad y demás, cómo abordar. Eso por un lado. Por otro lado, modificar las descripciones de puestos, de tal manera que usar agentes sea ya una condición mínima para estar en la compañía. Por supuesto, ayudar en ese proceso. Crear un laboratorio interno, y acá hay una parte importante. Todo esto es una historia que son 3 años, mucho dinero y mucho reniegue. Pero lo que aprendimos fue que en ese laboratorio tiene que haber gente que sepa de agentes y de negocio. No puedo tener una persona que solo sepa de uno y unirla a alguien que sepa de lo otro. O sea, el que conoce la tecnología tiene que saber de negocio y el de negocio tiene que conocer la tecnología. Por eso una invitación a sumergirse en el mundo de los agentes de manera urgente. Y por último, la gobernanza, lo que vos decías, es decir, establecer entre otras cosas, a qué persona va a amplificar estos agentes que yo voy a hacer, qué rol va a ser distinto, cómo se van a resolver los dilemas éticos, si algo sale mal, quién va a ser el responsable de esa decisión. Y es un proceso iterativo e incremental. No es que defino la gobernanza y queda permanente, sino que a medida que voy teniendo información de la organización lo voy a ir cambiando. Ese fue el proceso que tuvimos que hacer internamente para hoy estar ofreciendo soluciones agénticas. Mencionás algo súper importante que es el tema de la responsabilidad, ¿no? Y que la responsabilidad no se delega. Por ahí hay toda una teoría de si la inteligencia artificial debería tener personería jurídica. Temón, ¿no? Y la inteligencia artificial es una herramienta. Nosotros no le podríamos dar una personería jurídica o responsabilidad a una cuchara que habla, ¿no? Es una herramienta. Entonces, en la forma en que utilicemos esa herramienta y esto, ¿no? Con el propósito correcto,
es lo que nos hace irremediablemente humanos. Entonces, y te pregunto, Erika, ¿cuándo pensás que puede haber alguna confrontación o conflicto de interés entre, por ejemplo, usar inteligencia artificial para un proceso o dejar que siga como business as usual, ¿no? Como lo veníamos haciendo de siempre? ¿Cómo una organización como Naranja puede resolver un conflicto así? A ver, no lo planteamos como un conflicto. Nosotros lo primero que hicimos fue invitar a todo el liderazgo a repensar sus procesos, no a implementar inteligencia artificial. Si hay algo que la tecnología puede ayudarte a resolver porque lo haces más rápido o entregas más valor en el mismo tiempo o con la misma gente resolves más problemas de los clientes o generas más productos o más soluciones, mejor. Obviamente que siempre después se prioriza y vemos dónde invertimos en tecnología, ¿no? Decir, bueno, los que tengan más posibilidades de mayor impacto, de generar más valor, es donde más invertís. No lo consideramos un conflicto. Con las herramientas, como decía Walter, las que son más de productividad personal, ya hay mucho que podés hacer vos solo, sin que venga ni el área de tecnología ni el CFO a ponerte presupuesto para que lo puedas hacer. Así que nosotros lo que hicimos primero fue liberar esa capacidad. En la empresa, la verdad que hoy tenemos, te diría, más del 40% de la gente ya con casos de uso concretos, pequeños, concretos, de éxito y con impacto, y tenemos a todos los colaboradores obviamente ya adoptando las herramientas básicas y cotidianas de inteligencia artificial, así que estamos súper contentos. Ahora, a nivel de lo que es la compañía, sí decidimos invertir en 3 grandes focos que tienen que ver con por dónde va el negocio, ¿no? O sea que ahí es donde usamos la tecnología al servicio de acelerar esas oportunidades de negocio o esas grandes avenidas estratégicas que tenemos. No lo vemos como un conflicto, pensamos que para todos los que puedas usar tecnología, para que realmente facilite más tu vida y la vida de los clientes, hay que usarla, obviamente mientras no den los costos y mientras sea un beneficio para todos los stakeholders, ¿no? Así que ahí no lo vemos como un conflicto, lo vemos como un gran habilitador. Y como nos permitió la tecnología, no le tenemos miedo, al revés, la abrazamos, nos permitió crecer, triplicar nuestro negocio en 3 años, fue a partir de la tecnología, con el mismo equipo, una empresa que no es que creció a nivel de tamaño, se mantuvo, lo mismo pensamos hacia adelante. No pensamos que vaya a ser una oportunidad de eficiencia cuando hablamos mal de la eficiencia, ¿no? Sí. Eficiencia no es bajar costos, eficiencia es lograr más con lo que tenemos, y creemos que ahí sí hay una recontra oportunidad de eficiencia a partir de la inteligencia artificial que estamos explorando. Hoy todavía, como dice Walter, es quizá un 5%, como él trajo, los casos de éxitos así rotundos, con gran impacto en negocio. Bueno, nosotros vamos por ahí, queremos lograrlo. Les cuento, y ahí te ato con lo que te voy a preguntar, Walter. Esto, la verdad que la inteligencia artificial no es solamente para grandes empresas, ¿no? Digamos, hoy Argentina está atravesado por 2 grandes cambios, ¿no? Obviamente un cambio en el modelo de negocio en todas las industrias y obviamente también el cambio de la inteligencia artificial, como siempre nosotros, siempre en el rock and roll, en la ola. Y les cuento un caso que lo charlamos con el equipo. Nosotros tenemos muchos clientes de todos los tamaños en Argentina, pero tenemos un cliente que es muy chiquitito, que es una florería de Bernal. El señor me contacta por LinkedIn hace 3 o 4 meses, me dice, mirá Silvia, te escucho hablar de CRM, la verdad que ni sé lo que quiere decir CRM. Yo vendo flores, el negocio era de mi suegro, tengo una florería, tengo una página web, pero quiero conocer a mi cliente. Quiero conocerlo, establecer un vínculo, quiero saber qué flores te gustan, qué flores gustan a tu hija, a tu mamá. Quiero saber que cuando venga el Día de la Madre te voy a hacer una publicidad, te voy a mandar una promoción. Estoy en Bernal, pero quiero entregar en Nordelta. ¿Puedo tener un Salesforce en este caso? ¿Puedo tener un CRM? José Luis se llama. Obvio, José Luis, podés tener un CRM. Cuento corto, José Luis es el típico argento. Señor grande que quiere ser grande, que quiere tener un negocio grande. Y implementó y hoy entrega en Bernal y en Nordelta, hace campañas de marketing, sabe que a mí me gustan las orquídeas, a mi hija los jazmines, a mi mamá las rosas. Abrió su negocio B2B, está vendiéndole a grandes empresas
Y son las mismas 5 personas que tienen su florería. Atiende los 7 días de la semana, 24 horas, porque tiene un agente en el website que le levanta los carritos abandonados. Y si José Luis lo puede hacer, ¿cómo no todos? Y lo ato con esto. En Argentina hoy tenemos 300.000 personas trabajando en la industria del conocimiento. Es el tercer pilar exportador. Servicios, el año pasado, en 2025, exportó casi 10 billones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué no tener 600.000 personas en la industria del conocimiento? Es un tipo de empleo súper valorado, que la verdad que no consume recursos naturales, consume recursos intelectuales, hace subir el nivel de profesionalización. ¿Cómo hacemos eso? Vos que te especializás en eso. En realidad consume recursos naturales. Bueno, sí, ni hablar. Es otro gran tema. El Día del Medio Ambiente, que fue el viernes, compartimos un protocolo de uso para usar inteligencia artificial en una computadora sin conexión a Internet. Porque no todas las soluciones que necesitamos para nuestra cotidianidad, no estoy hablando de agentes, sino resolver problemas cotidianos, requieren conexión a un modelo de frontera. Hicimos una prueba en General Pinedo, en el interior del Chaco, con la Fundación Tecnología con Propósito, en la cual Santex es una parte importante, y parte de las 25.000 personas de segmento subrepresentado de la sociedad hoy están accediendo a conocimientos de este tipo del que estamos hablando ahora, sin necesidad de estar pagando una licencia de OpenAI o de Cloud, por supuesto, o de Anthropic, por supuesto, o de Google. La velocidad va a depender de la capacidad de cómputo de la máquina, pero si la persona está jugando algún jueguito, ya tiene un recurso extraordinario en cualquier lugar del país para sumarse a esta movida. José Luis podría usar, tranquilamente. José Luis, por un lado, podría usar para hacer inmersión de sus equipos de trabajo. Ahora, él teniendo Salesforce o un CRM, ya tiene que empezar a pensar la construcción de agentes que hagan que cada uno de sus colaboradores sean aumentados en lo que están haciendo, sean cognitivamente aumentados. Porque automatizar un proceso, o sea, el primer paso cuando conocemos todas estas herramientas de inteligencia artificial es como que lo primero que se nos viene es automatizar lo existente de manera muy fácil. El problema es que esto está en el cuadrante de que no sé lo que no sé. Ese cuadrante carece de emociones, entonces no me dispara una motivación interna a conocerlo, hasta que alguien me muestra algo diferente. Entonces, la construcción de agentes sí es un salto que tiene que dar, y ahí sí ya el negocio debe permitir conectarse a algún modelo de frontera. En un ratito voy a mostrar un video de 1 minuto que lo explica con un poquito más de detalle. Perfecto. Y Erika, ¿cómo haces para ayudar a la gente, a las personas que tienen miedo, ¿no? Porque, no sé, mi mamá tiene miedo, ni lo quiero tocar eso. ¿Cómo hacemos para, otro dato, ¿no? Según el World Economic Forum, en los próximos años, en los próximos 3 años, se van a destruir 92 millones de empleos. Pero se van a crear más de 170 millones de empleos. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esos 92 millones dentro de esos 170 y que no se caigan del sistema? A ver, primero ese reshaping, ¿no? Que también creo que lo mencionaba la persona que habló antes, se va a dar, pero se fue dando a lo largo de todas las transformaciones en la historia. Quizás lo que pasa ahora es que tenemos más incertidumbre porque hay mucho desconocimiento de cómo va a ser, ¿no? Creo que lo primero es trabajar en la confianza. Primero en la confianza en tus capacidades de poder empezar a trabajar con agentes, de empezar a abrazar esta tecnología. Yo tengo, mi buena noticia es que las barreras de entrada son más bajas, o sea, es algo que no se presenta como tan difícil de aprender y de usar como otros saltos tecnológicos que han sido como más complejos para hacer ese reskill o ese
reshaping en los roles, así que creo que eso es una buena noticia. Nosotros lo que hacemos es trabajar mucho desde esto que les contaba. Bueno, vos hiciste un pequeño experimento, lograste con un agente hacer algo muy puntual que tuvo impacto, contalo. Abrimos un espacio todos los viernes donde todos los colaboradores pueden, o equipos, contar ese pequeño caso de éxito para contagiar a otros. Y tenemos aparte una comunidad de práctica también autogestionada que se autogeneró, que ya tiene más de 700 personas, donde la gente le explica al otro, ¿se entiende? No solo es como una comunidad de práctica y aprenden a ser un agente todos juntos en sesiones simultáneas, también eso es una vez por mes. Ahí empezás a tratar de primero mostrar que esto de que las barreras son bajas en serio, poder aprender en comunidad, esto de enseñarle a otro, no solo cómo te fue bien, sino de lo que te salió mal, cuánto te costó. El otro día que un chico contaba lo que nos contó romper la pared, porque hasta que llegamos a que este agente lo haga en menos tiempo de lo que lo hacíamos nosotros ahora es perfecto, porque me quita un montón de trabajo operativo que antes hacía yo y lo puedo delegar. Pero les costó un montón romper la pared y contarle eso a otro también le incentiva su confianza en que va a poder. Así que lo hacemos así, como a partir de la confianza, de aprender de otros y también habilitando a que la gente pueda experimentar sin problemas, o sea, tenemos una cultura bastante horizontal y donde la gente se anima más. Y por contagio, eso es como elegimos nosotros hacerlo. Y en el caso de Santex, con los proyectos que encaran. Todo este proceso está lleno de tensiones. O sea, no es algo que fluye, está lleno de tensiones. Pero hoy las tensiones, más que nunca, es el activo más importante que puede tener una organización, arrancando por la familia. Porque si la podemos gestionar a las tensiones, tenemos posibilidad de innovar. Si las ocultamos, si las tapamos, la posibilidad de cambio es menor. Entonces, por supuesto que hay que trabajar en los líderes. La velocidad no va a bajar, o sea, la presión sobre la velocidad no va a bajar, pero sí podemos trabajar primero en el equipo de líderes, primero en nosotros mismos, en cómo transitamos este proceso con algo que fue mencionado, que está mencionado en la última encíclica de esto de que el crecimiento humano no deberíamos fijarnos en aquellas debilidades que no podemos resolver, fragilidades es la palabra que usa el Papa, sino más bien en el uso de la libertad y la responsabilidad. Entonces, libertad, bueno, cada uno puede ir a su propio paso, aceptar eso organizacionalmente y que hay varias velocidades dentro de la organización. Pero también responsabilidad, es decir, cambiar los marcos organizacionales que exijan hacia dónde ir en este camino de este nuevo desarrollo. Es decir, una combinación de responsabilidad y libertad. Mira, súper grande, bueno, palabras, vínculo, responsabilidad, paso a paso, caminos a sus tiempos. Me acuerdo de una anécdota que mi anterior trabajo fue en el Banco Santander y en un momento, bueno, en esto de eficiencia, cierre de sucursales y demás, y había roles de cajeros. Y claro, que uno diría, bueno, es una persona que capaz que tuvo 20, 30 años trabajando de cajero en un banco, es como un rol muy específico, se puede reconvertir o no. Y bueno, paralelamente estábamos creando un área que se llamaba CRO, Conversion Rate Optimization, que era todo lo que era generación de marketing digital y prueba y error, etcétera. Y un montón de personas que trabajan de cajeros se reconvirtieron en un rol recontra específico, y ahí sí que la barrera de entrada era más alta, pero tuvieron las ganas y la responsabilidad, porque uno también puede ofrecer el reskilling a la persona y que la persona no lo tome. Pero hubo muchísimos casos que sí lo tomaron y hoy siguen trabajando en esa área. Entonces, qué importante es que como organizaciones creamos esos espacios, esas posibilidades, pero también animar a los que tengan miedo o no se animen justamente a tomar esa mano y animarse. Aunque tenga no haya estudiado ingeniería nuclear,
pero como decía recién Erika, las barreras de entrada están más bajas, entonces súper importante como organizaciones de dar ese espacio. Tenemos ahí poquito, 9 minutos veo, ¿no? Porque justo me tapa. Hay algo que en las organizaciones a veces, esto de la velocidad, que nunca baja, ¿no? ¿Cómo los líderes especialmente, cómo manejamos, me gustó la palabra tensión, cómo manejamos la tensión entre la velocidad, el cambio, y que no todo lo que encaremos va a salir bien de una, ¿no? Y bueno, adelante, Bueno, a ver. me gustaría mostrarle un video de 1 minuto. Te di el pie. ¿Se ve el video? ¿Nos corremos? Sí, esta es la organización de Santex trabajando en este momento. Todos estos son agentes. Allá arriba estoy yo y acá tenemos finanzas, cultura, ventas, operaciones, marketing y hay otros subagentes trabajando. Dentro de... ¿Cómo trabajan estos agentes? Están operando en este momento porque en todas las áreas, dale play por favor, en todas las áreas hay planes que realizar y hay tareas que seguir. Y también hay una tecnología social que nos vincula. La tecnología social es donde pasan las conversaciones. En nuestro caso es Slack. En este caso, el agente está trabajando y está analizando un plan específico de cuenta. Identifica algo que no está bien o desactualizado en ese plan y lo llama directamente al colaborador. O sea, este está haciendo el trabajo del CEO, del director, está yendo al colaborador que está operando y le está preguntando, estoy viendo esto que no está de este cliente o esto no fue realizado y demás. Todo esto se puede armar con el agente. Ahora, llega esta última parte en donde tiene que actuar la persona, porque varias veces salió hoy en la conferencia previa que vimos, que es el juicio. El juicio. Es decir, nosotros, y ahí hay una situación, acá llega un momento en que hay que tomar una decisión, hay que hacer algo, hay un humano que tiene que hacer algo, porque hay muchas respuestas correctas y hay respuestas que la cruzan distintos valores. Entonces, una persona tiene que tomar una decisión. Ahora, en esa persona surge otra cosa, también relacionado a la encíclica, no hace tanta referencia a gobiernos o a sistemas, no sé, es mi opinión, ¿no?, de la encíclica, sino hace más referencia a organizaciones, empresarios, personas. Entonces, si nosotros pasamos el último informe integrado de Android y del sistema operativo de iPhone, marca que 870 horas al mes estamos scrolleando el celular. O sea, es más o menos como 4 meses despierto. Imagínense esa situación en nosotros, que nuestras conexiones neuronales ya están desarrolladas, qué sé yo, tal vez interfiere, pero interfiera poco en nuestra capacidad de juicio. Ahora, en niños o en alguien que está transitando una carrera universitaria o en un recién recibido que pasó toda esa carrera de esa manera, es algo que le juega en contra. Es decir, la capacidad de análisis y de juicio crítico son competencias más allá de la velocidad, más allá de la velocidad. Es decir, el agente me pudo haber mostrado algo, relación de variables que jamás se hubiese imaginado la persona, pero luego hay que tomar una decisión con eso. De hecho, es apasionante esto porque configurar agentes trabajando de esta manera es un trabajo manual de muchísimas horas. Es manual, es un trabajo manual de creatividad, de mostrarles caminos críticos y de entrenarlo para que aprenda. Porque no todas las... ¿Cómo lo entreno para que aprenda? Con juicio de valor sobre lo que me da. Entonces, como organizaciones, si hay algo que podemos impulsar como competencias cross, es esta capacidad de juicio y esta capacidad de análisis. Hoy a la mañana estaba hablando con un colaborador en la empresa justamente de eso, ¿no? Que
me mostraba, mira, esta gente está reemplazando ABCD, buenísimo. Y yo le preguntaba, es una gente para una institución médica que, nada, diagnósticos en línea. Y digo, ¿y cómo, por ejemplo, cómo da la noticia de un diagnóstico negativo? ¿Dónde interviene el factor humano, el factor irremediablemente humano en esa transacción? Porque en definitiva es una noticia donde a vos te encantaría que un médico te agarre la mano y te diga, pero todo va a estar bien. Entonces, un agente de inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar esto. Y esto es, tenemos un gran desafío en la educación. La educación argentina está pasando por una crisis súper grande. ¿Cómo podemos volver a poner el foco en el juicio, en el razonamiento, en los valores, que es todo lo que no está en los libros, todo lo que el escroleo, la inteligencia artificial no te puede ayudar? No sé, Erika, ¿cómo están encarando ese tema en la organización, especialmente en las camadas más jóvenes que están ingresando? A ver, sí, nosotros el juicio crítico es algo que ya tenemos, o sea que en definitiva lo vamos a tener que aplicar más tiempo porque vamos a dedicar menos tiempo al resto del trabajo, digo, pero me parece que eso es algo que ya viene. Es cierto que hoy te encontrás con mucho déficit en la selección, sobre todo de las camadas más jóvenes en ese tipo de capacidades, pero tiene que ver con un déficit que viene, creo que va a haber otro panel de educación a la tarde, me dijeron, que viene más del déficit que hay en el sistema educativo. Yo creo que los seres humanos hoy, digamos, tenemos juicio crítico y es algo que es lo que irremediablemente, volviendo a la palabra, va a seguir y va a llenar más los puestos de trabajo del futuro en este reshaping o reconfiguración que vamos a vivir. Esperemos, digo, que vivamos todos en las organizaciones, y creo que a la larga lo que hace es privilegiar más ese contenido humano en el trabajo, que el valor real que nosotros le damos tiene que ver con ese juicio, con la responsabilidad que asumimos y con estas capacidades muy distintivas del ser humano, y no tanto con la tarea repetitiva que puede hacer una inteligencia artificial mejor que nosotros. Así que creo que va por ahí. Súper desafío, súper desafío. Bueno, la última pregunta. A ver, una habilidad humana que ninguna AI pueda reemplazar en los próximos 10 años. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? Más allá de las que ya dijimos. Sí, digo, no bueno, vale repetir. Creo que una que no estaba, porque creo que mencionaron juicio, responsabilidad, y creo que una que no estaba era esta de la capacidad de construir vínculos con otros. Yo creo que esa es súper fundamental, no solo obviamente para nuestra vida, somos seres humanos, necesitamos a los otros desde que nacemos, y creo que es fundamental también para los negocios, para negociar, para hacer acuerdos, para construir un equipo, para colaborar. No hay manera si no tenemos esa capacidad de construir vínculos significativos y profundos y generar confianza. Creo que eso es humano y va a seguir siendo fundamental. Walter. Es complicada, es difícil la pregunta, pero creo que es el juicio moral bajo incertidumbre. Es decir, porque la capacidad de los algoritmos para resolver situaciones siempre nos va a superar, más cuando esa capacidad de cómputo siga. Ahora bien, hay situaciones cruzadas por valores con más de una respuesta correcta, en donde indefectiblemente hace falta ese juicio moral. Y no digo esto. No digo que hay como una intuición mística detrás de la persona que decide eso, que no lo tiene la IA, sino es que hay actividades, tareas que son intrínsecamente humanas, que están relacionadas con la responsabilidad que lleva haber tomado esa decisión. Entonces, me parece que hoy, más que nunca, más que discutir adoptamos inteligencia artificial o no, la regulamos o no, la pregunta que me parece más rápida es, como sociedad, ¿qué decisión tomamos de qué actividades vamos a querer que sigan siendo humanas? Eso se llama la ética del algoritmo, ¿no? Y digamos, se llama así en la jerga, y no es una decisión menor.
la mayoría de las organizaciones que están trabajando fuerte en esto tienen un departamento de ética justamente para regular en forma ética, valga la redundancia, la cantidad de decisiones que se toman. No es algo menor y es el próximo desafío que está, creo, enfrentando la humanidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Gracias. Muchas gracias por sus reflexiones y entonces ahora los invito a pensar en la educación y el futuro, los desafíos en un contexto de cambio. Lo haremos junto a Marcela de la Fuente y a Claudia Viviana Gómez. Ellas conversarán con Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer del Grupo Financiero Galicia. Bueno, pero ¿qué tal? Qué desafío, todo lo que tenemos para conversar. Vi que casi ningún panelista usaba anteojos. Me puso mal. ¿Qué pasa? ¿Todos ven demasiado bien o yo veo demasiado mal? Bueno, acá estamos. Un tema central nos convoca, chicas. Presente y futuro de la sociedad, la educación, nada menos. Bueno, y ellas unas genias, pues no saben lo que es la experiencia que tienen en este campo. Claramente vivimos un contexto absolutamente desafiante, con grandes brechas de oportunidades. Ustedes saben que el Consejo Federal de Educación se unió para decir tenemos que hacer que los chicos entiendan lo que leen. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de que la mitad de los chicos en la Argentina no entienden lo que leen y que los objetivos en cada uno de los ministerios de educación en las provincias es lograr mejorar esos indicadores. También lo tenemos al secretario de Educación que nos dice que el analfabetismo es a la educación lo que la inflación a la economía. O sea, resolvemos el tema de la inflación, pero después si tenemos gente que no está educada y capacitada, ¿cómo vamos a hacer para progresar, para avanzar, para desarrollarnos, ¿no? Y por el otro lado, todo lo que venimos hablando. Estamos atravesados por cambios profundos, tecnológicos, culturales, sociales, que nos invitan a repensar cómo vamos a formar a las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, y en eso están ustedes ahí, día tras día. Desde una mirada cristiana, la educación también es un acto profundamente humano y comunitario, un espacio donde se construye identidad, dignidad, compromiso con los demás. Tal como plantea la idea de una alianza educativa, el desafío es amalgamar saberes, valores, vínculos, y hablamos muchísimo de vínculos, para formar personas íntegras. Así que queremos reflexionar con dos expertas, con dos especialistas que provienen de experiencias muy distintas. Y yo quiero decir que me pasaron los currículums de cada una, pero es tan rico que ellas nos cuenten el camino que han atravesado. Una es Marcela de la Fuente, la primera en el orden de oradoras y directora del nivel secundario del Colegio Madre Teresa. Y después Claudia Gómez, otra genia, que es educadora y presidenta de la Fundación Queen Mary. Ya nos va a contar un poco, pero no es por la reina de Inglaterra. ¿Por qué no nos cuentan ustedes quiénes son, cuál es su camino, cómo su camino se relaciona y se vincula con el camino de su propósito en la vida, ¿no? Bueno, buen día para todos. Bueno, muchas ideas compartimos ayer a la noche, a la tarde-noche, hoy, así que todo lo que teníamos pensado lo íbamos como enriqueciendo con los aportes que íbamos escuchando. En principio me presento, mi nombre es Marcela de la Fuente y estoy como directora ejecutiva y directora del nivel secundario del Colegio Madre Teresa, que es una propuesta educativa, gratuita, para los sectores más vulnerables de Virreyes, San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Y el proyecto lleva 23 años y fue fundado por el padre Juan Pablo Jasminoy, que nos acompaña acá en una mesa, y empezamos a trabajar en la zona en el 2001, conociendo los barrios. A él lo habían designado en las comunidades de las parroquias Itatí y San Pablo de la zona, y empezamos conociendo
la marginalidad que los barrios tenían y por supuesto que en el 2001 no había manos ni tiempo que alcanzara para acompañar las situaciones que las familias estaban pasando. Y quizás después de los primeros meses de responder a las demandas inmediatas, la visión de Juanpi es trabajar fuertemente en la promoción de las personas, y fue así que particularmente a mí me designó a trabajar en los apoyos escolares que ya existían, y hicimos un relevamiento de la situación de los chicos en Virreyes en ese entonces, y donde encontrábamos a los chicos que estaban concurriendo a las escuelas, pero que no estaban alfabetizados. O sea que el diagnóstico que hoy está que está circulando más públicamente, ya se ve hace muchos años, ¿no? Los edificios están, el acceso a la escuela existe, por suerte, pero no se está aprendiendo. Y en esa realidad tan dura, donde encontrábamos a nuestros chicos y a los padres de nuestros chicos que habían tenido la misma realidad, y es donde, cuando no hay una intervención que promueva la dignidad de las personas a través de la educación, son estos chicos y estos padres que terminan o muertos o presos, como la experiencia que vimos ayer. Entonces, hay que claramente, para que podamos pensar en un proyecto de país, trabajar en educación y trabajar para los que no están incluidos, estén incluidos. Y así fue que surgió el Colegio Madre Teresa para llegar a esta población y poder especializarnos en una propuesta educativa contextualizada, porque sin duda los chicos pueden aprender, pero hay que saber las estrategias adecuadas para llegar cuando las dificultades materiales, sociales y familiares los atraviesan. No es la misma enseñanza que tiene que tener un chico en estas características que un chico que tienen las cosas resueltas, ¿no? Por lo menos un colchón, un desayuno, un abrigo, un baño. De todas maneras, en ese contexto de no alcance a esas necesidades básicas, igual creemos que los chicos pueden aprender y logran aprender. La manera de acompañar este proceso no tiene que ver con compadecernos de esta realidad, sino de exigirles para una promoción de todas sus capacidades. Bueno, desde ese contexto es donde me convocaron y celebro que, bueno, y agradezco que se ponga un espacio en la educación y que se ponga un espacio en mi caso, porque la experiencia son diferentes, pero todas las de educación son ricas, se incluya en el pensamiento y en la reflexión los sectores que no tienen palabras. Gracias, Marcela. Claudia. Bueno, yo soy Claudia Gómez, soy mendocina, somos varios los mendocinos hoy en ACDE, y mamá de 5 hijos, el mayor 32 años, voy a ser abuela muy pronto, y el menor de 16 años. Y bueno, la verdad que soy una emprendedora porque soy profe de inglés de base, me egresé de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, yo fui acompañando un poco las trayectorias académicas de mis chicos, y ya tenía 3 chicos, yo era muy joven, 30 años, y decido que para poder criar bien a los chicos y tener horarios flexibles, quería convertir mi trabajo en un proyecto económico y sustentable, así que decido fundar el Instituto de Inglés, que es el Queen Mary English Center. Eso fue 2001, una fecha que nos atraviesa a ambas porque fue una crisis importante en el país lo que me lleva a tomar esa decisión. Y nace un instituto barrial en una zona que pronto tiene una explosión inmobiliaria importante, con familias de niños pequeños. Y ese instituto desde 2002 prácticamente a 2017 crece mucho. Y también crece la demanda de los padres de la comunidad de Godoy Cruz. Los papás veían que los chicos venían a jugar al instituto
se quedaban a clases y no se querían ir después. Entonces ellos piden un colegio con un enfoque lúdico y un colegio donde los chicos decidan ir e ir convencidos. Es así como en el 2019 propongo en Dirección de Escuelas poder abrir un colegio pensado para mis propios hijos. Mis 5 hijos, un perfil sumamente tecnológico. Entonces se propone un colegio donde en la mañana está toda la currícula de Dirección de Escuelas, al mediodía almuerzan en el mismo colegio y en la tarde tienen inglés por niveles con instituto. No están con sus compañeros, sino con los que saben lo mismo que ellos, sin perder tiempo. El inglés nunca fue negociable en casa. Y después 1 hora y media de una mirada STEM. STEM en inglés es ciencias, tecnología, ingenierías, artes, matemáticas. Algo que los apasione y que despierte vocaciones por las ciencias. Es así que con muy buena puntería el colegio empieza en pandemia, 2020. Se aprueba en 2019, empieza en pandemia. Y el año anterior yo ya venía incursionando en plataformas educativas. El año anterior tengo la posibilidad de conocer a la gente de Google para Educación aquí en Buenos Aires. Me hacen la propuesta de entrar en su proyecto. Podemos capacitar a todas las docentes que iban a empezar el nuevo colegio en diciembre del 2019 y en febrero del 2020. No sé si ustedes han escuchado que Picasso decía que las oportunidades existen, pero nos tienen que encontrar preparados. Es así que comienza un colegio muy chiquito en febrero-marzo, 6 chicos por aula, no cubríamos los costos, pero el haber ingresado en plataformas hizo que una vez que se abriera la pandemia y el confinamiento, pudiéramos asegurar las clases. Las docentes por primera vez tenían herramientas digitales. Cuando en febrero empezamos a hablar de lo que era el mail, las docentes no sabían lo que era un mail y pronto empezaron a hablar de Classroom, de Meet, de todo lo que necesitaban. Lo pusieron en juego en el mes de marzo y eso fue todo nuestro primer año de pandemia y un crecimiento importante en el colegio. ¿Qué les puedo decir? El proyecto, al haber nacido en pandemia, tuvo sus idas y venidas, pero hoy nos encontramos con un proyecto consolidado desde salita de 3 hasta 4º año de secundario. El año que viene va a ser el último año, se va a cerrar un ciclo. Y hay algo mucho más importante que haber sido capaces de empezar con herramientas tecnológicas el colegio, y es que siempre estuvo transversalizado por educación emocional. Y hoy tiene una escuela de liderazgo desde salita de 3 en adelante a la par, porque el liderazgo y la educación emocional es tan importante o más que cualquier herramienta tecnológica. Es lo que realmente hace al corazón del colegio. No sé si está respondida la pregunta. Impresionante, casi que están respondidas todas, mirá lo que te digo. Impresionante el abordaje y muy evidenciadas las diferencias, ¿no? de origen, de modos, de población. Con la experiencia que ustedes tienen, pero saliendo un poco de lo personal, ¿cómo creen que la educación hoy puede ser real puente de oportunidades, de esperanza para todos? Hay una expectativa enorme, casi todos los espacios, las conversaciones terminan ¿y la educación? ¿Bueno? Sí. Bueno, sí, en todos lados se escucha hablar de la educación y de la educación, lo que no da la educación. En general, no hay tanta difusión de propuestas que sí resultan a través de las escuelas, ¿no? Y bueno, a mí me toca como poner voz a esas escuelas que seguimos generando realmente oportunidades educativas para los chicos. Y siempre nos preguntan a los que formamos parte del Colegio Madre Teresa, ¿cómo hacen para que los chicos estén en el colegio y aprendan? Porque nuestro primer desafío en un contexto vulnerable no es que aprendan. El primer desafío es que vengan. Los chicos no van a las escuelas. Los chicos no tienen propuestas, no tienen personas que los reciban. Entonces, hay un descreimiento de las escuelas, especialmente en el nivel secundario, se sostiene más el nivel primario, pero hay un vaciamiento de propuestas educativas en las escuelas y hay muchas que estamos intentando hacer otra historia.
En el colegio trabajamos fuertemente para desarticular los formatos tradicionales y generar sentidos en las propuestas educativas. Esto también se hablaron en otros paneles y lo habló el padre Mariano, de crear sentido. En los chicos y en los jóvenes necesitamos propuestas que tengan sentido el saber. En nuestra época el saber tenía un valor por sí mismo, hoy no es así. Hay que presentarle el sentido de lo que aprenden. Y ese es el primer desafío cuando encontramos una estructura de formación docente con otros formatos. O sea, la principal carencia a construir o desafío a superar es formarnos constantemente desde el equipo directivo y desde los profesionales docentes para que podamos generar otras propuestas diferentes a las que nos enseñaron en nuestra historia académica y nos enseñaron en los profesorados. Entonces, esa transformación cuesta porque hay que cambiar la mirada y el hacer docente. Pero se puede trabajando con los docentes y en la formación constante. Y nosotros también lo que trabajamos muchos es en la búsqueda de evidencias. En el registro, la planificación, la sistematización, el registro y la búsqueda de datos que nos permitan repensarnos y seguir creando propuestas superadoras. Así que tiene que ver con generar propuestas con sentido, trabajar con los profesionales hacia el interior para formarnos permanentemente, buscar evidencias que nos indiquen qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas tenemos que potenciar, trabajar con las familias como alianza, y ahí hago un parate, porque el eslogan de trabajar con las familias como alianza se conoce, pero también se subestima a que la alianza tiene que ver con la propuesta que tiene la familia, la escuela, disculpen. Y acá nosotros entendemos que la alianza tiene que ser con esa familia que encontramos. La familia que nosotros encontramos, la encontramos muy lastimada, muy faltante de todo, de cariño, de contención, de empatía, de conocimientos, de vínculos sanos, están atravesadas por violencias, por adicciones, problemas con la ley. Y son esas familias que tenemos que abrazar para que sean parte de la alianza. Y es difícil pensar en alianzas cuando hay todo por construir, pero no se puede pensar una alianza sin amar y sin abrazar esas realidades que nos traen las familias para no validarlas, pero sí estar seguros que no somos nadie para juzgarlas. Entonces, desde un lugar de respeto profundo por la trayectoria de cada familia y de cada alumno, lo sumamos en la escuela para que desde ese abordaje pedagógico profesional podamos generar las capacidades que los chicos traen y que solamente tenemos que mostrárselos. Pasa que en la sociedad y en todos los mensajes les decimos que no pueden y ellos asumen ese rol. Nosotros tenemos que mostrarles que pueden y enseñárselos a ver. Y desde ese lugar pueden soñar alto y pueden lograrlo. Después están las herramientas cognitivas, emocionales y del hacer para que esa tarea la puedan llevar a la práctica y generar un proyecto de vida. Nosotros trabajamos por generar un proyecto de vida, no un proyecto de secundario. Un proyecto de vida que los haga pensar cómo viabilizar un proyecto de estudio, un proyecto de trabajo, un proyecto de familia. Y bueno, ese es nuestro desafío, que todos los días encontramos dificultades, pero encontramos un equipo traccionando para el mismo lugar. Y una cosa más quiero decir este desafío es en cuanto a lo social y pedagógico, y también el desafío está en la gestión, ¿no? Porque defendemos el derecho a la educación y la gratuidad del servicio,
por lo tanto trabajamos fuertemente en la gestión de fondos y en diferentes estrategias para generar esos fondos, con el Estado, con empresas, con personas. Hay un puesto en la entrada, si lo vieron, algunos entregaron alimentos, así que no hay espacio que no estemos pidiendo. Así que no quiero desaprovechar este momento también para motivar a todas las personas como persona individual y a las empresas como empresas a estar vinculadas a proyectos educativos. Siempre digo, si es con el Colegio Madre Teresa mejor, pero con cualquier proyecto educativo que pueda generar que la transformación se logre formando en valores, con conocimientos y en el hacer. Gracias, Marcela, Y súper potente. yo voy a agregar algo a lo de Dale. Marcela, que es una validación muy importante. El Colegio Madre Teresa salió uno de los mejores colegios del mundo, uno entre 10 mejores colegios en el mundo en 2025. Y es argentino y está en el conurbano bonaerense. O sea que hay muchísimo para repensar en ese premio. Es así, tal cual, tal cual. Claudia, aprovechando tu capacidad, tu formación, tu orientación hacia las nuevas tecnologías, ¿cómo se construye, cómo se mira, cómo se piensa la formación en las nuevas capacidades que los chicos requieren para el mundo laboral, cruzado por la era de la inteligencia artificial? Yo creo que lo más importante es que no podemos competir en educación con la inteligencia artificial. Lo que tenemos que enseñar es aprender a convivir con ella. Eso como premisa. Y a partir de allí ver lo que nos hace irreemplazablemente humanos en educación. La formación de valores, la formación de equipos, el pensamiento crítico, la creatividad, todo lo que no nos puede ganar la IA. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Porque cada cambio de época ha impactado en la educación de una manera increíble. Yo no sé si ustedes han leído a Charles Dickens. ¿Alguno se acuerda de algún libro leído en la adolescencia? Oliver Twist, David Copperfield. Charles Dickens contaba que en la Inglaterra del siglo XIX lo común era que un niño de 9 años trabajara 14 horas en una mina de carbón. Y no era la excepción, era la norma. Fíjense, eso fue en 1812, en 1870, y el Papa León XIII, en 1891, con esa realidad, saca la Rerum Novarum, hablando de que la persona tiene dignidad, el niño tiene dignidad y el niño debe ser educado. ¿Cuándo, la historia de la humanidad es un poco la historia de cuándo dejamos de explotar a las personas y empezamos a educarlas? Fíjense que después de la Rerum Novarum vino la doctrina social de la Iglesia, que sentó firmes las bases. Y ahora León XIV saca la Magnífica Humanidad, donde en la época de Charles Dickens nosotros hablábamos de revolución industrial y de todas las consecuencias de la revolución industrial, pero ahora estamos en la misma situación. Estamos en la revolución digital. O sea que los algoritmos reemplazaron al telar, de alguna manera. Y ahora el poder lo tienen los datos y el análisis de los datos. ¿Cómo cae la educación en este contexto? La educación cae en una formación que no es memorística para nada, es generar conocimientos. Seguramente si yo les digo, saquen una hoja, vamos a tener una prueba sorpresa, ustedes van a sentir como una memoria corporal, que algunos se van a sentir como bloqueados, otros fríos, otros sudor. Fíjense cómo la educación quedó en ustedes a través de las emociones. Y eso es un poco lo que tenemos que apelar ahora, que la educación ahora vaya a través de las emociones, porque lo que nosotros hacemos a través de las emociones queda en nosotros, lo demás se pierde. Generar conocimiento de la mano de las emociones. No sé si agregarles más, la verdad que hemos tenido paneles tan completos en todo esto. Nosotras estamos como haciendo una síntesis porque siempre la educación es lo que sintetiza los cambios culturales. Y la educación en María Reina la vemos como un vehículo de movilidad social y movilidad humana. Y creemos que ahí está la clave, sinceramente.
Bueno, sin dudas hay muchísimo para hacer en términos de educación, es una agenda amplísima, es una agenda muy profunda, pero no me digan que no se van de este espacio con un optimismo de que hay gente que lo está dando todo para que esas transformaciones se den, para que esas oportunidades estén y para que la Argentina crezca como tiene que crecer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y realmente gran desafío por delante, pero con perspectivas esperanzadoras y habiendo pasado por este escenario personas que nos inspiran tanto y con tanta profundidad, les vuelvo a recordar y a invitarlos a que capten, rescaten ese pensamiento que les dejaron estas últimas personas que pasaron por aquí y completen el hito en la hoja de ruta de nuestro encuentro anual. Luego de eso, los invitamos a compartir un rico almuerzo.